Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Vamos a leer la Biblia sencilla. Hoy el capítulo 4 de Hechos. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. Para entender mejor esta narración de lo que está sucediendo ahora, hay que irse hacia el capítulo anterior, donde un paralítico había sido sanado en la entrada del templo. Y la gente se acercó a ver lo que pasaba y Pedro predicó la palabra del Señor, y aquí vemos el resultado, que unos 5.000 hombres recibieron al Señor en su corazón. Ahora, el problema es que cuando hay victoria en cualquier aspecto de un cristiano suele haber presión, siempre, o casi siempre. Y este es un caso más. Vemos cómo los líderes empiezan a presionarles y los meten en la cárcel. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante y veremos cómo va todo esto. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder y en nombre de quién hicisteis esto? ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución? Pues los líderes religiosos. Precisamente esas autoridades, los gobernantes, los ancianos, los escribas, como dice la palabra de Dios, la familia sacerdotal, en teoría tendrían que ser los que debían de defender la predicación de Cristo, la predicación del Mesías. Pero precisamente estos fueron los que persiguieron más a los discípulos de Cristo. La pregunta clave está al final de este trocito que hemos leído. ¿Con qué poder y en nombre de quién hacéis esto? ¿Con qué poder hacéis estas cosas? ¿Con qué autoridad? Deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos también esa misma pregunta, que la verdad es que es interesante. Porque a veces nos encontramos haciendo cosas que nadie ha ordenado, que nadie ha dicho, y las hacemos en nuestro propio esfuerzo, nuestro propio poder. Y eso al final lo único que nos lleva es a frustración. Y no es lo más óptimo. Deberíamos de centrar nuestro esfuerzo en obedecer lo que Dios dijo, en vez de hacer lo que nosotros pensamos, para no sentirnos frustrados, no llevarnos a engaño y fracasar. Los apóstoles lo hicieron así. Ellos predicaban en la autoridad de Cristo y en el poder del Señor. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: «Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, y se nos pregunta cómo fue sanado. Sabed pues todos vosotros y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de vosotros, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por vosotros, pero resucitado por Dios». Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave. El libro de los Hechos continuamente va a hacer referencias a personas que sirvieron a Dios llenos del Espíritu Santo. De hecho, al principio del propio libro de los Hechos, vemos cómo el Señor les dice a los apóstoles que no hagan nada, que esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave. Para dar una respuesta válida, una respuesta útil a la sociedad, necesitamos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Y otro detalle de Pedro es que no se defiende a sí mismo. Él está delante de un jurado, delante de un proceso judicial llevado por los gobernantes y los ancianos del pueblo,
Pero él no se defiende. Él no trata de decir, mira, yo no hice nada malo, yo lo que he hecho es bueno. No, no, no. Él habla de Cristo, aprovecha la ocasión para hablar de Cristo y exaltar el nombre del Señor. Es un buen modelo a seguir. El verso 11 dice, Jesucristo es la piedra que desechasteis vosotros los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Pedro les habla de Cristo. Les dice que esa piedra, esa base que los edificadores desecharon, es la piedra fundamental, la piedra angular, es la clave de todo lo que ellos están creyendo. Lo curioso de Pedro es que no era un pescador, no era un maestro de la ley, pero él recuerda escrituras porque estaba lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer un momentito las escrituras que él recuerda, que están en Job 38:6 e Isaías 28:16. Job 38:6 dice así, ¿sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Isaías 28:16. Por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado o no se perderá, como dicen otras versiones. La palabra de Dios, de forma tan sencilla, hablada, contada, porque el Espíritu Santo le recuerda a Pedro qué debe de decir en cada momento. Y en ti también puede tomar un sentido práctico. Solo necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Verso 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que había estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Nuestros argumentos, nuestras palabras pueden ser buenas, a veces mejores, a veces peores, pero no hay nada que decir cuando sucede un milagro. Es evidente. No se puede discutir, no se puede rebatir, es un hecho. Y este hecho había ocurrido por las manos de gente normal, gente común, como tú y yo, por medio de dos pescadores que eran seguidores de Jesús. Y esto nos debería de hacer pensar que a veces nuestra técnica para poder hablar de Dios no es lo fundamental. No, lo que sepamos o no sepamos no es lo fundamental. Lo que es necesario es el Espíritu Santo y el poder de Dios obrando. De esa manera nuestras palabras toman sentido y son hechos contados. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedeceros a vosotros en vez de obedecerlo a Él? Juzgadlo vosotros mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Podríamos dejar de enseñar, pero lo visto y lo oído, eso no se puede negar. Son hechos. Lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos palpado, lo que hemos sentido, lo que hemos recibido y somos testigos de ellos, eso no se puede cambiar. La frase de Pedro debería ser un lema para nosotros. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Eso deberíamos de hacer nosotros también. Es más, yo te recomiendo, haz la tuya. Es como si cada vez que todo lo que tú has visto y oído, alguien necesita verlo, necesita oírlo, cuéntaselo.
haz tuya esta frase: lo que he visto, lo que he oído, no puedo dejar de contarlo. Y hazlo en el nombre de Jesús. Ya en el verso 12 lo dijeron: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Sigamos orando por milagros. La gente va a creer en lo que ve, en lo que oye, de lo que son testigos. Oremos por esos milagros, pidamos a Dios por esos milagros. La gente, cuando vea esos milagros, va a alabar a Dios igual que nosotros. Así que no te preocupes tanto de qué decir o cómo convencer a nadie, porque nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo. Permanece lleno del Espíritu Santo y ora por esos milagros. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: Soberano Señor, Creador del cielo y la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Normalmente cuando alguien sufre amenazas, cuando nosotros sufrimos amenazas, nos encogemos, nos agachamos y el temor se apodera de nosotros. Pero Pedro y Juan fueron a contar lo que había pasado al pueblo de Dios, a sus compañeros, y no lo contaron como víctimas, lo contaron como victoria, porque se dieron cuenta que en la palabra de Dios ya había sido dicho que esto iba a suceder. Entonces ellos lo único que hacían era comprobar la hoja de ruta, darse cuenta de que la palabra de Dios ya había marcado el camino y que ellos estaban en el camino correcto. Por eso estaban siendo perseguidos igual que su ungido. La palabra de Dios vuelve a tomar sentido y se les hace sencilla de entender. A través del Espíritu Santo la estaban viendo de una forma muy práctica. La estaban viviendo en ellos mismos. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Se confirma lo dicho por los profetas y los apóstoles, todo lo que había sucedido y lo que ellos estaban viviendo ya había sido escrito antes, ya alguien lo había proclamado. Así que le pidieron a Dios que no para que maldijese a los que los habían castigado, sino para que les concediese valor a la hora de proclamar el Evangelio, para que el temor no se apoderase de ellos. Y además le pidieron: extiende tu mano para sanar, hacer señales, prodigios, mediante tu santo nombre Jesús. Y el lugar tembló y aprendieron mucho. No dice que aprendieron mucho, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Esa sigue siendo la clave hoy en día. Seamos llenos del Espíritu Santo, pidámosle a Dios que haga señales, prodigios, milagros y seamos llenos del Espíritu Santo. Y veremos cómo las cosas suceden de otra manera. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llenaban el dinero
Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Todos eran de un solo sentir y pensar. Te voy a decir algo, ponernos de acuerdo en pensar en algo de la misma manera es complicado, y cuantas más personas se tienen que poner de acuerdo, más complicado es esto. Pero ellos eran de un mismo sentir porque lo que tenían era el mismo sentir del Espíritu Santo. Eso es lo que los unía. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos y las necesidades eran cubiertas. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. José, o Bernabé, como se le conoce más adelante, se dedicó por completo a servir y a estar a disposición de los apóstoles para lo que se necesitase. Es una muy buena disposición. No todos somos iguales, cada uno va a aportar conforme tiene y conforme quiere, es voluntario. Algunos aportaban sus posesiones, otros su tiempo, otros sus vidas. Y había personas que lo que hacían era en sus casas hospedaban a los apóstoles o a los que estaban sirviendo y los mantenían. Pero todos servían conforme Dios ponía en sus corazones. Esa es la clave también, porque eran llenos del Espíritu Santo y eran de un mismo sentir. No sé si tendrás alguna pregunta o alguna cuestión que quieras ampliar o aclarar. Te digo lo que siempre, estamos a tu disposición y por favor escríbenos, contáctanos y podremos ayudarte en todo lo que tú nos necesites. Adiós.